Hola, buenas noches. En el programa de hoy voy a desarrollar el tema de los contagios de gripe en Argentina, algo poco habitual para esta época del año, sumado a la evolución que está teniendo la COVID en el resto del mundo y sus posibles repercusiones en nuestro país. En principio, vale recordar que el coronavirus que provoca la COVID-19, el SARS-CoV-2, tuvo su presentación a principios de diciembre del año 2019 en China y fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. En esos momentos, en el mundo, teníamos unos 500.000 infectados y en la actualidad hemos superado los 468 millones. Es decir, los casos se multiplicaron por 936 veces en 2 años y 8 días. Mientras que los muertos superan los 6 millones, aunque otras estimaciones o estadísticas hablan de que podrían ser más de 8 millones de personas. Esto es, si tenemos en cuenta que existen países que no cuentan con un control adecuado de los datos. Por citar un ejemplo comparativo con la otra gran catástrofe sanitaria que padeció el mundo, y según lo notificado por los CDC, que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en la pandemia de la mal llamada gripe española, porque se inició en Kansas, en Estados Unidos, la de 1918 y 1919, este país tuvo unos 675.000 muertos. En la actualidad están muy próximos a superar el 1.000.000 de muertos. Actualmente, y a pesar de que la humanidad cuenta con más herramientas para protegerse o tratarse, ya sean antibióticos, dexametasona, las vacunas, respiradores, un protocolo estandarizado para evitar los contagios y una comunicación global y fluida, este patógeno sigue siendo subestimado. Y digo esto en base a los últimos informes, los cuales nos indican que en países europeos y asiáticos existe una marcada suba de casos. Aquí podemos preguntarnos por qué sucede esto, y con seguridad podemos afirmar que esta situación es una consecuencia de la congruencia de varios factores que terminan por agravar la situación epidemiológica de algunos países. Entre estos ítems se pueden identificar un relajamiento en las medidas de cuidado, la falta de vacunas en algunos de los países africanos, en otros existe un lento avance de la aplicación de la dosis de refuerzo y también no debemos olvidar el accionar de los grupos antivacunas, quienes utilizan todo tipo de medidas engañosas y que llevan a tener un importante número de adeptos, llevando a que los países no puedan alcanzar un umbral importante de vacunación. Por ejemplo, en Argentina los expertos recomiendan llegar al final del otoño y al inicio del invierno con una mayor cantidad de personas vacunadas, no solo contra la COVID-19, sino también contra la gripe. Es decir, es esencial intensificar las campañas de vacunación contra estos virus. Esta recomendación de los científicos se debe a que en la Argentina en estos momentos existe un nivel bajo de infecciones por la COVID-19, aunque ayer viernes se alcanzó un inusual pico de más de 14.000 infectados y de 76 muertos. Y se presenta un número elevado de casos de gripe A-H3N2. Este aumento se ha detectado en el AMBA y en otras provincias del centro y el norte del país. Vale subrayar que este virus A-H3N2 formó parte de la vacuna antigripal tetravalente de la temporada 2021, es decir, quienes se la aplicaron presentan una cierta cobertura. Este escenario atípico de la influenza probablemente se deba a que no se están aplicando las medidas higiénico-sanitarias y el confinamiento o aislamiento social que sí se dio durante la pandemia de la COVID-19, lo que llevó a una reducción de otras enfermedades, entre ellas la gripe. En este punto podemos preguntarnos cuál será el próximo escenario de la COVID en la Argentina. En Argentina se registraron picos alarmantes durante el verano, incluso a mediados de enero se reportaron más de 139.000 casos, mientras que en los últimos 7 días se comunicaron un promedio de 5.374 infectados y 55 muertes.
En total, el país suma más de 9 millones de infectados y más de 127.000 muertos. Como consecuencia de lo mencionado más arriba, aunque en Argentina existe una mayor tendencia a la vacunación, ya que más del 81% de las personas tienen las 2 dosis, por la relajación en las medidas de autocuidado, por la posible circulación de la subvariante de Omicron BA2, la que circula en Europa, que si bien es un 40% más transmisible que la original, es menos virulenta, y porque la aplicación de la tercera dosis viene mucho más lenta, solo la presentan aproximadamente el 40% de la población. Existe una alta probabilidad que en abril y mayo existan picos de contagios y la posibilidad de combinarse con los contagios de gripe. Asimismo, si consideramos lo que sucede en algunos lugares de Europa y Asia, como por ejemplo en Alemania, y según datos que ha otorgado la Universidad Johns Hopkins, tiene el 75.8% de la población con las 2 dosis y más del 58% con el refuerzo, donde les está costando bajar la curva de contagios. El promedio diario de esta semana fue de más de 220.000 contagios y de 197 muertos, números que resultan preocupantes. Por otro lado, tenemos el caso de Francia, que tiene el inconveniente de los movimientos antivacunas, y el promedio diario de esta semana fue de más de 82.000 contagios y 116 muertes. A la vez, en la ciudad de Changchun, ubicada al noroeste de China, sobre la llanura de Manchuria, se detectaron 1.369 casos en 24 horas, por lo que se dispuso el confinamiento total de su población, que supera los 9 millones de habitantes. Para concluir, si observamos lo que sucede en Europa y en algunos lugares de Asia, es suficiente prueba de que la pandemia sigue viva y aún no termina. A la vez debemos considerar lo que nos sucede en Argentina con los casos de gripe, es decir, es vital durante el otoño aumentar el índice de vacunación contra ambas enfermedades. Se estima que la vacuna antigripal estará disponible en la primera quincena de abril. Así podremos arribar al invierno con un alto porcentaje de la población vacunada y evitar el colapso del sistema sanitario de por sí laxo.